Bueno, hermanos, como les dije, esta mañana quiero hablarles de un tema muy importante que requiere de nosotros, obviamente, acercarnos a la Escritura y ver qué es lo que Dios dice en cuanto a este tema del, como dice ahí, el cristiano y la política, la ética cristiana cívica. Ética significa qué es lo correcto. Cívica significa o relativo a la ciudad, ¿cierto? O la conducta en la ciudad. Y ahí dice polis, que es la palabra antigua o griega, donde se deriva justamente toda la democracia, este nombre que vamos a ver en un momento. Polis es ciudad. ¿Cómo los cristianos deberíamos vivir en la ciudad? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento en ese sentido? Ah, Lamentablemente, ¿cierto? En estos últimos días hemos estado viendo un montón de protestas y quejas de parte de la nación y por un lado también mucha confusión también. El pastor y misionero y profesor también alemán Manfred Bluter escribió hace un tiempo: la mayoría de la gente hoy está como ovejas sin pastor, carentes de orientación seria, hay abundantes héroes del sexo, estrellas del cine, líderes revolucionarios, las religiones orientales llenan el vacío existente, somos testigos de una ola de protestas constantes y de revoluciones, tanto morales como inmorales, éticas y políticas, y existe una crisis también de autoridad reflejada en el abandono de conceptos básicos de moralidad, de ética y también de lo que es correcto, jurídico, dice el profesor Bluter. ¿Por qué estas revoluciones han dejado ver tanta confusión? Pero, por ejemplo, entre los cristianos, ¿por qué hay tantos cristianos que se confunden con su lucha? ¿Por qué algunos toman conceptos que se derivan de conceptos y filosofías totalmente ajenas, pero que al oído suenan muy agradables, como justicia social o derechos humanos? No son pocos, hermanos, mayormente hoy, quienes a caballo justamente de esta palabra, protestante, creen que la iglesia cristiana debe seguir siendo en todas sus áreas del quehacer una iglesia que protesta, ¿cierto? Porque justamente históricamente se le llama iglesia protestante, o sea, la iglesia debe reclamar por los derechos sociales, por los derechos políticos, digamos, de las personas. Lamentablemente, mis queridos hermanos, hay mucha confusión en ese sentido. Y como acabamos de ver en este pequeño corto, necesitamos entender bien los conceptos. Hace un par de días escribí un artículo que puede visitar en el blog Óptica Bíblica, donde respondo también esta pregunta por escrito. ¿Qué significa ser protestante? ¿Tiene alguna relación con las protestas? Le adelanto de decir que no tiene ninguna relación, ninguna relación. Ahora, al observar todo esto es necesario dar respuestas desde la Escritura, y esto quiere, ¿cierto?, o demanda justamente ir a la Escritura. Y yo esta mañana quiero hablar justamente o enseñarles 4 principios que tienen que ver con esto. Como ven ahí, ¿cómo deberíamos los cristianos conducirnos como ciudadanos? La respuesta es sencilla, hermanos, si nos remitiéramos a lo que Pablo dice en frases como, por ejemplo, vivir sabiamente ¿para quién? Para con los de afuera. ¿Qué significa vivir sabiamente? Los cristianos debemos vivir sabiamente para con los de afuera. No podemos pedirle a las personas que no conocen a Dios que se conduzcan de acuerdo a la ley de Dios, porque son incrédulos. Pero los creyentes somos llamados a vivir sabiamente para con los de afuera. Y esta mañana, ¿cierto?, quiero mencionar 4 principios. Solamente quiero mostrar ahí como una guía para que usted no se pierda estos 4 principios que vamos a ver. 4 principios teológicos que nos recuerdan, dice ahí, ¿cierto?, cómo debemos conducirnos en la ciudad como entes políticos. ¿De dónde? Del cielo. ¿Sabía que nosotros somos ciudadanos del cielo? Pablo lo dice en el Filipenses. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos. ¿Qué significa eso? Que usted y yo estamos de pasada en esta tierra. Ahora, ahí tenemos los principios. El primero, el principio de la soberanía de Dios, que voy a tomar como el principio inicial. Pero antes de eso, necesito explicar 2 cosas introductorias, que tienen que ver con 2 términos que se cruzan también en la discusión. La palabra política, ¿tiene alguna relación? ¿Yo estoy inmerso en este mundo? ¿Cuáles son las implicancias correctas, las implicancias incorrectas de esto? Y la palabra democracia. Se escucha mucho este término entre muchas personas, incluso entre nosotros hablamos de ello. Entonces, antes de entrar con este primer principio y los 3 que siguen, quiero aclarar entonces estos 2 conceptos para poner, digámoslo así, una base para seguir con el tema.
Hermanos, ¿somos los cristianos agentes políticos? Puede que la pregunta sea muy general. ¿Somos apolíticos? ¿Cuál es el sumum bonum? La palabra sumum bonum significa el más alto bien. ¿Cuál es el sumum bonum, cierto, que trae la democracia? ¿Es el mismo que predica el Evangelio? Sumum bonum, repito, es el más alto bien. Es un nombre, cierto, latino que expresa o que significa el más supremo bien. Y si yo les pregunto a ustedes, desde el punto de vista cristiano, ¿cuál es el más alto bien al que podemos llegar nosotros? No es muy difícil de verlo. La vida eterna. La salvación que tenemos ¿en quién? En Cristo. Ese es el más alto bien supremo. Pero también la democracia, las teorías, ¿cierto?, filosóficas también ofrecen un más supremo bien. Muchas veces no tiene nada que ver con la Escritura. Los cristianos y la democracia. A un hermano escucho decir a veces, incluso a pastores decir, desde que recuperamos la democracia. ¿Qué significa eso, desde que recuperamos la democracia? A veces la gente dice y repite cosas que no entiende. Yo sabía que la democracia es una forma de gobierno. Antes estaba la aristocracia, que era el poder de los mejores, una élite. De ahí surge todo este tema de la monarquía, ¿cierto? Reyes teniendo el poder absoluto. Pero, democracia, ¿qué significa? Antes de entrar en los principios. Democracia viene de la palabra demos y kratia. Demos es pueblo y kratia, poder. Entonces, ¿qué significa? ¿El poder de quién? El pueblo. Eso significa democracia. Así, los griegos fueron los primeros que instauraron la democracia en Atenas, esta ciudad que de hecho Pablo menciona ahí en Hechos cuando va a predicar justamente en Atenas, que estaba lleno de filósofos ahí. El principio fundamental, hermanos, de esta forma de gobierno, la democracia, que es legítimo, por supuesto, es que todos los ciudadanos de una nación sean iguales ante la ley. Y eso es muy importante, eso es correcto. Los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley, no por medio de la ley, donde yo uso la ley para protegerme. No. Todos somos iguales ante la ley, poderosos, ricos o pobres. Dice también, o se deduce también de este concepto, los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos. Pueden votar, pueden ser votados en una democracia y pueden elegir gobernantes. En términos generales, la democracia es uno de los mejores sistemas para manejar, ¿cierto?, en cierto sentido, una comunidad. Y digo entre comillas mejores, porque ya el nombre en sí no tiene mucho que ver con el concepto que nosotros los cristianos tenemos del poder o de quién gobierna. Ahora, segunda cosa, política es también la participación de los ciudadanos activa o pasivamente en comunidad. En este sentido, usted y yo somos entes políticos, porque estamos dentro de una comunidad. Hacemos ejercicio libre de nuestras, valga la redundancia, derechos. ¿Quiénes llegaron aquí esta mañana en vehículo? ¿Cómo lo pudieron hacer? Para que no sea algo ilegal. Tienen que estar justamente debajo de una estructura. Tienen que tener permisos de circulación. Una licencia. ¿Quién se las da eso? Obviamente esta estructura. Somos entes políticos. Nos manejamos constantemente de esa manera, mis queridos hermanos. O sea, no tenemos que ser muy reactivos a esta palabra. No, yo soy apolítico. No, en realidad suena lindo eso, pero nadie es apolítico porque somos parte de la polis. ¿Qué es la polis? La ciudad, el pueblo. En otras palabras, el cristiano es un ser político, sin duda, y de hecho el cristianismo es una expresión con implicancias políticas. Nosotros estamos teniendo una reunión esta mañana a los ojos del mundo secular como una instancia también de corte política, porque es parte de esta estructura normal de poder juntarse, expresar nuestros derechos en libertad. ¿Ha escuchado esto de la libertad de culto? Bueno, eso es porque tiene relación a lo que hacemos. Si no tuviéramos libertad de culto, ¿podríamos reunirnos acá? No. Es una instancia propia, ¿cierto?, que implica este concepto de democracia, entre comillas, ¿cierto? Lo menciono entre comillas, porque no es el bien, no es la perspectiva que usted debería abrazar con tanto entusiasmo. Por supuesto, trae cosas positivas. En otras palabras, el cristiano es un ser político y de hecho el cristianismo es una expresión, como dije, con implicancias políticas. Algunos van a tener vocación política.
Puede que alguno de ustedes, no lo sé, en el futuro diga, tengo vocación política, quiero trabajar en política. Perfecto, no hay problema en eso. Haga lo que pueda, porque en términos generales va a ser muy poco lo que va a poder hacer. Pero la Biblia no prohíbe si usted tiene una vocación política. No, perfecto. Y qué bueno que pueda vivir el Evangelio incluso ahí donde está toda la corrupción. Perfecto. La Biblia no lo prohíbe, mis queridos hermanos. Sin embargo, otra cosa muy diferente es la política partidista. ¿Me entiende? Una cosa, somos agentes políticos, somos personas políticas, porque estamos dentro de una comunidad. Pero otra cosa muy diferente es la política partidista. Expresiones seculares organizadas que desde sus propias teorías sugieren el bien común social. Y ahí están todos los que son los partidos que usted puede conocer, unas mezclas bien raras, Partido por la Democracia, ¿cierto? Partido PPD y un montón de otros nombres bien raros, muchas veces con mezclas, ¿cierto? Que no tienen mucho sentido. Hay muchos partidos que añaden a sus conceptos o a sus nombres la palabra cristiano, pero eso no significa que sean cristianos, mis queridos hermanos. No, son conceptos que se usan de manera universal o genérica, nada más. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, la Iglesia no tiene un papel político partidista. No es el llamado de la Iglesia reclamar y protestar, ¿cierto?, a través de los canales que nos da la política. El mensaje de la Iglesia, ¿cuál es, mis hermanos? Predicar el Evangelio. Ese es el norte de la Iglesia. No debe la Iglesia estar participante, me refiero a la Iglesia como comunidad, ¿cierto?, como conglomerado, como asamblea. No, ese no es el llamado de la Iglesia. Y aunque tiene una cosmovisión del bien común, nosotros leemos la Escritura y vemos que Dios establece cómo es el bien común, ¿cierto? El llamado, o el llamado supremo de la Iglesia, justamente, repito, es el Evangelio. Primero, ¿cierto? Esto me lleva a entender que el mensaje supremo de la Iglesia, el sumum bonum, ¿cierto? Esta palabra que habla del más supremo bien, ¿cierto? No se expresa a través de un eclesianismo político, no se expresa, sino a través de justamente el cristianismo. Nosotros somos cristianos y se nos denomina, ¿cierto?, con la palabra tú eres cristiano si eres parte del cristianismo, que es una cosmovisión. Entonces, en primer lugar, nosotros somos hijos del Señor, ¿cierto? Entendemos que el Evangelio es el máximo bien para los hombres y las personas deben conocernos por ser justamente testigos, no de Jehová. ¿Testigos de quién? De Cristo. ¿Se acuerda? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Como agentes políticos? No, como testigos de Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Porque el cristianismo, mis queridos hermanos, es la expresión objetiva de la doctrina cristiana bajo una cosmovisión teocéntrica. Teo, Dios, céntrica, centro. ¿Quién es el centro? Dios. Si hablamos en forma directa, nosotros nos regimos por un modelo, ¿cierto? Por un modelo político, entre comillas, que es el teocentrismo. No nos juntamos para descubrir qué es lo bueno, qué es lo malo. Ya está establecido ¿dónde? En su palabra. Ahora, ¿cuál es el cáncer de la democracia? El cáncer es un término, ¿cierto?, que se refiere a enfermedad. La palabra democracia, ya sabemos, significa el poder del pueblo. Pero ¿cuál es el cáncer? Aristóteles, uno de los que propuso todo este tema, ¿cierto?, de la política, de la democracia, consideraba la polis, o sea, el pueblo, la ciudad, la comunidad de hombres libres, ¿cierto? Sin embargo, como escribe un teólogo muy interesante, él dice, el concepto de la democracia en Atenas contiene el germen de su propia decadencia, ya que al promover el desarrollo individual socava la ley sobre la cual descansa. La libertad se convierte en libertad de hacer lo que a uno le da la gana. La ley del yo reemplaza a la ley de la ciudad. Desde que comienza este modelo, ¿cierto?, que es muy común y que se ha usado en todo el mundo, ya parte con un germen. El problema siempre ha sido el mismo, la corrupción del hombre. El sistema puede ser muy perfecto, pero las piezas con las cuales funciona
ya vienen defectuosas. Entonces, aparte de lo anterior, mis queridos hermanos, ¿cuál es el problema de la democracia? La voz del pueblo, el poder del pueblo, en manos del pueblo. La democracia no solo protege aspectos positivos del valor humano, eso es cierto, por ejemplo, la igualdad ante la ley. Sin embargo, el cáncer de la democracia deviene en su mismo nombre. La razón la tiene el pueblo. Y yo les pregunto, ¿la razón la tiene el pueblo? ¿Has visto, hermanos, en la Escritura, en la historia del Antiguo Testamento, cuando se juntó la mayoría, siempre tuvo la razón la mayoría? ¿Se acuerda de Moisés, por ejemplo, cuando la mayoría se le sublevó? Porque en Egipto teníamos carne todos los días, teníamos papas fritas, ¿cierto? Bebida, y tú nos traes por este desierto y estamos pasando de hambre, mejor nos hubiéramos vuelto. La mayoría reclamó. Entonces, democracia había ahí. Uno podría decir, sí, democracia, pero eso no significa que la mayoría tiene razón. Eso es una conclusión totalmente errada y la Escritura lo demuestra claramente. Hermanos, ¿quién o quiénes definen el bien y el mal moral social en una democracia? ¿Quién define lo que se va a aprobar, lo que se va a desaprobar éticamente hablando en una democracia? La mayoría. Por ejemplo, el criterio del bien y el mal en una democracia se establece, ¿cierto?, de acuerdo a la decisión moral de la mayoría. Pero yo pregunto, vuelvo a repetir, hermanos, ¿es este el concepto bíblico para establecer el bien y el mal? ¿La mayoría? Por supuesto que no, mis queridos hermanos. Por ejemplo, le doy un ejemplo práctico para que usted entienda cuál es el problema en sentido práctico. La mayoría, ¿cierto?, o una persona que se adhiere a este concepto dice, votemos y el deseo de la mayoría será nuestro norte. Y por supuesto, quienes se nieguen a ello serán considerados antidemocráticos. Por ejemplo, la base de la ética situacional justamente se basa en esto, ética situacional. No hagas lo que la mayoría desaprueba. Por ejemplo, ¿quieres tener relaciones sexuales prematrimoniales? La mayoría lo hace. No hay ningún problema. No eres infractor porque no va en contra ¿de quién? De la mayoría. Nosotros los cristianos no nos regimos por la mayoría, hermano. Nos regimos nuevamente, insisto, por su palabra. Ella establece el bien y el mal. Entonces, claramente vemos que estos conceptos debemos entenderlos bajo una lupa, valga la redundancia, bíblica. Ahora, esto está en total contradicción, insisto, a la ética cristiana. La ética es la palabrita que significa o que apela a lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Cuando uno habla de ética, uno apela a eso. ¿Qué es lo correcto? Pero el apellido dice ética cristiana. ¿A qué se refiere? A que lo correcto se establece en su palabra. Ahora, nosotros no nos reunimos aquí para establecer por votación lo que es correcto, porque ya está establecido. ¿Dónde? ¿Se da cuenta? Siempre el énfasis de nuestra iglesia debe ser la Escritura, porque ahí está la voluntad perfecta de parte de Dios. La ley de Jehová, ¿cómo dice? Es perfecta. ¿Qué hace? Convierte al alma. Ahora, ¿cómo deberíamos los cristianos entonces conducirnos como ciudadanos? Como les dije, mis queridos hermanos, esta pregunta no es difícil si nos remitiéramos a contestar la pregunta o la frase de Pablo, vivid sabiamente para que los de afuera. Ahora, ¿qué significa esto? 4 principios. El primer principio entonces, el principio de la soberanía divina. Quiero explicarlo bajo 4 conceptos. El principio de la soberanía divina, la perspectiva escritural de la soberanía divina, la perspectiva, o sea, cómo miran los autores del Antiguo y Nuevo Testamento, cómo es la soberanía en el proceso de la historia, la tesis escritural del control. ¿Quién tiene el control? Eso hay que tenerlo siempre claro. ¿Quién tiene el control de esta cosa? Es un caos, todo está mal. No, los cristianos debemos preguntarnos, bueno, ¿quién tiene el control? La Biblia también habla de eso. La praxis escritural, o sea, la práctica escritural. ¿Vemos eso en la Escritura? ¿Dónde? ¿Dónde hay ejemplos en la Escritura? Y la pauta cristiana. ¿Qué aprendemos de todo eso? No quiero quitarme mucho tiempo en eso. Primero, la perspectiva escritural de la sabiduría divina. No busqué, solamente quiero leer varios pasajes aquí. La perspectiva escritural de la soberanía divina. Leo, ponga atención. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Fíjense lo que dice el texto. Él regirá, ¿qué cosa? Hay una perspectiva del Antiguo Testamento en donde se dice que Jehová va el que va a reinar. Ahora yo les pregunto, ¿es este reino el que está siendo regido por Jehová?
No, porque el reino de Dios es perfecto. Otro texto, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. No dice el texto con igualdad, que en el día de hoy estamos inmersos en este concepto del reclamo de igualdad ¿para quién? Para todos. ¿Ha visto los eslogan políticos? Igualdad para todos. Y este concepto hay que entenderlo también bajo un prisma también de una filosofía de fondo. Pero el texto dice, alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. ¿Se dan cuenta de la perspectiva del Antiguo Testamento? Va a haber, parece, un reino futuro que va a ser diferente. Esa es la perspectiva bíblica del Antiguo Testamento. Daniel 2:44, en el exilio, él escribe y dice lo siguiente, refiriéndose a los últimos días de este mundo o al poder gentil, ¿cierto?, de los hombres. Él dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido y permanecerá para siempre. 1 Timoteo 6:13 y 15 dice, te mando delante de Dios, Pablo a Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, cabe la pregunta de decir, ¿quién es el soberano? Es Cristo. ¿Quién es el Rey de reyes? Es Cristo. ¿Quién es el Señor de señores? Es Cristo. La perspectiva del Antiguo Testamento y aún la del Nuevo me dice que hay un reino que va a venir, que es un reino perfecto. Ese reino es de el Señor. Perspectiva. Nosotros debemos aprender eso. Yo no estoy esperando, hermanos, un gobierno humano que va a solucionar los problemas. ¿Quién trae ese reino? Solo Cristo. La tesis escritural del control. Bueno, ¿dónde vemos eso? Ya está bien, eso es la perspectiva. Pero ¿dónde vemos eso? Usted, le aseguro que usted ha escuchado estos textos, pero muchas veces. Por ejemplo, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Proverbios 21:1. Por favor, subraya este versículo, es muy impresionante. Como en los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dice el texto, es que Dios tiene en la mano ¿a quién? Al rey. Miren, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. El rey es un concepto de poder en el Antiguo Testamento, es el que tiene la autoridad máxima. Pero dice el texto que Dios tiene en su mano ¿a quién? Y lo inclina para donde Él quiera. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona, toda autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién pone los reyes? ¿Quién pone los presidentes? Hermanos, desde el punto de vista escritural, es Dios el que hace eso. Ahora, la praxis escritural, ¿dónde vemos que Dios maneja los hilos? Estamos estudiando los profetas menores y vamos a darnos cuenta de que las tribus del norte, recuerden que Israel como nación se divide por conflictos justamente de poder, también podríamos decir, entre el norte y el sur. Hay profetas que Dios manda para predicar al norte, pero ¿van a hacer caso a ellos? No. Y finalmente el reino del norte va a desaparecer y va a quedar solo el imperio, o en este caso, perdón, las tribus del sur, solo 2 tribus. Pero igual van a desaparecer y van a llegar a un momento en que van a quedar exiliados por 70 años. ¿Exiliados dónde? En Asiria y en Babilonia. 70 años de exilio. Hermanos, ¿cómo es que Israel volvió nuevamente a su país, a su territorio? Muchos de esos judíos lloraban, ¿cierto?, con espíritu nacionalista porque su país había desaparecido militarmente, geográficamente. No tenían cierto país. Habían desaparecido. Daniel en Babilonia escribe, ¿cierto? Muchos fueron deportados. Hermanos, ¿cómo es que ellos vuelven a su tierra? Y vuelven a empezar nuevamente como país. ¿Qué revela la Biblia? ¿Organizaron protestas políticas en los imperios donde fueron llevados? Mira lo que dice Esdras 1, en 1 a 2. No lo busque, yo lo leo. Ponga atención.
en el primer año de Ciro, rey de Persia, el tercer imperio. Recuerden, tenemos 3 imperios que hemos visto: el imperio asirio, babilónico, y ahora aparece otro imperio poderoso que llegó a tener el control de todo ahí en la costa mediterránea, en Asia, en lo que se conoce como Asia. Persia. Dice el texto en Esdras: el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Hermanos, el rey Ciro era cristiano, si uso esta palabra anacrónicamente, pero ustedes entienden a qué me refiero, era piadoso, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, : Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Miren, noten por favor, hermanos, lo que está diciendo el texto. Está diciendo que en ese tiempo donde Israel no tiene ni una posibilidad de volver a su pueblo, ¿quién mueve los hilos de los poderes? ¿Y cómo lo hace? En algún momento en la mañana el rey Ciro de Persia está durmiendo, se levanta y empieza a tener una sensación en su corazón, una carga, y dice: sí, me simpatizan estos judíos, voy a pregonar un decreto para que vuelvan a su tierra. ¿Se le ocurrió a él? El texto dice: y Jehová despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Hermanos, una buena pregunta es: ¿debemos votar nosotros? Sí, es un deber cívico. Ahora mi pregunta, desde el punto de vista general de la soberanía de Dios: ¿cuánto poder tiene mi voto en esa urna? Desde el punto de vista absoluto, nada, porque quien mueve los hilos de los poderes es Dios cuando Él quiere y determina. Eso no significa que usted tenga que ser un rebelde y no someterse a la ley. Dice que debe cumplir con este derecho y lo debemos hacer. Pero no nos confundamos, hermano. El poder no está en el poder del pueblo. ¿Quién dirige los hilos de este mundo? ¿Se le escapó acaso a Dios? No, hermano. Dios sigue siendo soberano. Y este ejemplo es muy increíble. Cómo Dios mueve el corazón de un pagano para que su pueblo vuelva nuevamente a su tierra. ¿Cuál es la pauta cristiana que aprendemos de esto? Algunos ejemplos. Recuerde que estamos en el primer punto, el principio de la soberanía divina. Dios es el que tiene el poder, no los hombres. Las protestas son propias del descontento del contexto secular. Repito, las protestas son propias del descontento civil secular. Sin embargo, el camino cristiano es totalmente diferente porque confiamos en la soberanía divina. Les voy a dar 3 ejemplos del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender justamente cómo debemos conducirnos. ¿Se acuerda de José? ¿Cuántas veces ha leído usted la historia de José? 3 ejemplos: José, Daniel y el caso de Esther y su tío Mardoqueo. ¿Alguien lo ha leído? Si no lo ha leído, fíjense, le voy a dar una apreciación que quizás a veces cuesta verla. Solamente voy a leer, porque no quiero profundizar y meterme en eso tanto. José y su perspectiva. Él sabía que un día iba a venir un Mesías. No estaba esperando un Mesías político. Estaba esperando al Mesías, de acuerdo a lo que revelaba la Escritura. Llegó a Egipto, no buscó puesto, vio su fe, o vivió su fe, fue acusado injustamente, acuérdense, estuvo más de 2 años en la cárcel, nunca protestó a través del ministerio de víctimas de la represión de Egipto, ¿o sí? ¿No? Dios lo honró aún en la cárcel y después llegó a ser el segundo a cargo del imperio por medio de la campaña política que hizo. ¿Cierto? Hermanos, Dios preservó a su pueblo y a José no solo por amor de ellos, sino porque Dios siempre tuvo en mente la preservación de su plan mesiánico, porque a través de José está la línea de donde iba a venir el Salvador del mundo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que José, uno de los primeros premilenaristas, para que usted sepa, en Génesis 49, por ahí, perdón, en los últimos capítulos, él dice en su lecho, hablando de Judá: y vendrá Silo, a quien se congregarán los pueblos. Silo es un término que se refiere al Mesías. José, desde el comienzo del Génesis, está vislumbrando que un día va a venir un Mesías al que se va a congregar todos los pueblos. No es ahora, mis queridos hermanos, no es ahora. Segundo ejemplo.
Daniel, el caso de Daniel. ¿Se acuerda de Daniel? ¿Cuántas veces usted escuchó historias de Daniel en el foso de los leones, por ejemplo? ¿Cierto? Daniel, hermano, fue exiliado, una palabra que es muy común en el día de hoy. Significa que fue llevado por la fuerza a un país diferente, a Babilonia. No tenía libertad, perdió su libertad. Pero en ese contexto, miren lo que ocurre. Daniel, otro premilenarista del Antiguo Testamento. En el capítulo 2, versículo 44, él dice, y en los días de estos reyes, hablando de los últimos reyes, antes de que venga el anticristo, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Nuevamente, la premisa de que va a venir un Mesías que va, ¿cierto?, a gobernar con justicia. ¿Quién lo va a poner? Dice, Dios lo va a hacer. Ahora, la ira de Nabucodonosor estuvo obviamente constantemente con ellos, y recuerden que él levantó una estatua y pidió que todos lo adoraran. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Lo adoró? ¿Sus amigos? Tampoco lo hicieron. ¿Qué pasó con ellos? Díganme ustedes. Le dijeron, ya, perfecto, respetamos su opinión, estamos en una democracia aquí, así que vamos a respetar. No, los enviaron justamente al foso de los leones, al horno también de fuego. Y usted conoce, hermanos, la historia. Ahora, ¿se acuerda, hermanos, que Daniel, por su protesta, fue librado? Fíjense, por favor, mis queridos hermanos, en Daniel 3:16. No lo busque, porque son versículos puntuales que estoy leyendo. Dice el texto ahí, Sadrat, Mesap y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Hermanos, qué impresionante la respuesta de ellos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Miren la humildad de Daniel. No dice, debe librarnos. ¿Qué dice el texto? Puede. Y sigue el texto. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel es un ejemplo concreto, hermanos, de cómo deberíamos vivir nosotros en sociedad, en un mundo que va totalmente contrario a la voluntad de Dios. En el capítulo 9, posteriormente, Daniel, al ver que su pueblo no estaba siendo liberado, de acuerdo a la profecía de Jeremías, reunió a los judíos para protestar, pero pacíficamente, ¿cierto? No, miren lo que dice el texto, hermanos, en el capítulo 9, versículo 19. No lo busque, yo lo leo. Dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. ¿Qué está haciendo Daniel? ¿Qué está haciendo Daniel, hermano? Se puso a orar. Está diciendo, Señor, hemos pasado 70 años de cautiverio y no hemos podido volver a nuestra tierra, a nuestro país. ¿Qué hizo Daniel? Juntó a los judíos, organizó un partido político, se puso a orar, hermano. Mire lo que dice el texto. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad, o sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, dice Daniel, y orando y confesando mi pecado. Mire qué interesante, confesando, no reclamando, admitiendo el pecado de mi pueblo, y me derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, voló con presteza y vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y qué pasó? Entregó palabras justamente a Daniel, confirmando que Dios ahora iba a actuar. Hermanos, ¿qué se puso a hacer Daniel? ¿Reclamó? ¿Protestó? Oró al Señor. Hermanos, ¿se acuerda de Mardoqueo y el complot para destruir a los judíos por parte de Amán? ¿Ha leído a Esther? ¿Se acuerda qué hicieron Esther y su tío? Mardoqueo, ¿cierto? Cuando el rey honró a Amán, este enemigo que quería destruir al tío de Esther, por todas las posibles, digamos, engaños. ¿Se acuerda lo que pasó después que fueron a enviar las cartas en todas las provincias para destruir, matar y exterminar a los judíos porque tampoco se inclinaban a adorar al rey? O en este caso a Asuero, a Amán.
Miren, hermanos, resumo la historia de Esther. Si usted no ha leído este libro, léalo, es precioso. Esther era una mujer judía, una joven judía, que llegó a ser reina en ese contexto. Muchos hablan de que el primer concurso de belleza surge ¿de dónde? Justamente aquí, en este libro. De hecho, creo que hubo un año de preparación para este evento. Y Esther fue elegida, casualmente, ¿cierto? Esther halló gracia en un día cualquiera a los ojos del rey Asuero, y seguramente él estaba mirando a Esther y le dijo, ven, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a conceder. ¿Se acuerdan de la historia? Pídeme lo que quieras que yo te lo voy a conceder. El banquete. Ella pidió un banquete para que viniera Amán, ¿cierto? Y poder promover o poder desnudar las intenciones de Amán, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucedió en este banquete? Se develó la arrogancia de Amán. Tercero, la arrogancia de Amán le llevó a hacer una horca a Mardoqueo. ¿Se acuerda? Dijo, yo voy a preparar una horca para matar a Mardoqueo, que era el tío de Esther, que era un judío también piadoso que oraba al Señor junto con Esther. Cuarto, casualmente, entre comillas, ¿cierto? Esa noche el rey Asuero pidió que se le trajera el libro de la historia interna del imperio. Casualmente, de la historia interna, ¿cierto?, del imperio. Y más encima, pidió que se leyera ese libro en voz alta y pública. ¿Cómo se le ocurre al rey Asuero pedir, tráigame por favor la historia de nuestro propio pueblo y que se lea en voz pública? Hermanos, ¿qué pasó cuando se leyó ese libro de las políticas internas del imperio persa? ¿Qué pasó? Casualmente, dice el 6.2 de Esther, hallaron escrito el nombre de Mardoqueo, quien había denunciado un complot en contra del rey Asuero. Hermano, hasta aquí, ¿eso fue casual? ¿Cómo Dios va moviendo las cosas? ¿Cómo al rey se le ocurre, por favor, tráigame el libro de la historia interna, porque necesitamos leerlo? Y casualmente se encontró el nombre de un judío que defendió al rey Asuero de un complot para matarlo. ¿Cómo eso? ¿Casualidad? Sigo leyendo. El rey, al escuchar, preguntó más encima, oh, wow, ¿se ha hecho algún honor a Mardoqueo? ¿Se le ha premiado? ¿Se le ha entregado honores por lo que ha hecho? Y quienes contestan son los príncipes ahí, propios persas que dicen, ¿sabes qué, rey? En realidad esto pasó así nomás, no se le dio ni siquiera una canasta familiar, nada. ¿Y qué pasó, hermanos? Asuero mandó al propio Amán, que odiaba a Mardoqueo y que quería ahorcarlo, a que lo honrara públicamente en la ciudad. ¿Está viendo la historia? ¿Es casual? Uno puede decir, no, esto es casual. Nada de eso es casual. ¿Qué pasó después, mis queridos hermanos? De acuerdo, justamente al capítulo 6, versículos 11 en adelante, Amán tuvo que honrar. Imagínense la cara de Amán cuando le dijeron, ven, por favor, honra a Mardoqueo. ¿Qué quería Amán? Quería matarlo. Estaba preparando una horca para él. Ahora, llegó el banquete, el segundo banquete, y justamente ella no quería hablar, pero habló a su rey y denunció la conspiración de Amán. ¿Cómo terminó, mis queridos hermanos, la historia? Con la indignación del rey. Totalmente. Y la develación de las intenciones de este Amán. Más encima, el malentendido también fue propicio para su propia condena, porque el rey Asuero, al ver eso, le dijo, ¿también quieres violar a mi reina? En realidad, el texto no dice que él quería eso, pero eso llevó al rey a decir, igual, además quieres violar a la reina. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó Amán? Ahorcado en su propia, ¿ha visto este programa? En su propia trampa. Hermanos, ¿quién cambió las circunstancias? Casualmente, todas las cosas se van dando circunstancialmente porque Mardoqueo armó un partido político para protestar. Hermano, no existe semipelagianismo político. Ese término semipelagianismo es un término que se usa en soteriología, en la doctrina de salvación, que dice, bueno, sí, Dios salva, porque por gracia se salva por medio de la fe. No, sí, Dios salva, pero yo también aporto mi salvación. Hermanos, la fe y el arrepentimiento, ¿de dónde vienen? Hermanos,
aún la fe y el arrepentimiento son dones de Dios. No hay tampoco semipelagianismo político. O sea, Mardoqueo no dijo, Dios, por favor, tú haz esto, que nosotros te ayudamos también con esto. Hermanos, Dios, en cierto sentido, lo que estaba diciendo, ustedes remítanse a hacer lo que deben hacer. ¿Qué hicieron? Oraron al Señor. Estamos en el primer principio, ¿cierto? Segundo principio, antes de ver algunas conclusiones de este primer punto. Hermanos, Dios nos manda a cambiar los destinos de un pueblo a través de las protestas por las injusticias sociales. Hermanos, no hay ni un pasaje que nos diga eso. ¿Puede cambiar usted las circunstancias adversas protestando pacíficamente por las injusticias? No, desde el punto de vista de la soberanía de Dios. Hermanos, no podemos hacer nada. No tenemos poder para cambiar eso. Ningún pasaje en el Nuevo Testamento nos ordena a protestar con buenas intenciones. Por el contrario, mis queridos hermanos, el principio de la soberanía de Dios, ¿cierto?, nos dice, y no nos lleva a la pasividad, mis queridos hermanos, sino a la actividad que Dios nos pide, que es confiar plenamente en Él, orar y esperar en Él. No hay mayor revolución cristiana, entre comillas, que ponernos de rodillas y orar y hacer lo que Dios nos manda y dejar de pretender lo que nunca podremos hacer. Hermanos, no es usted que tiene el control. ¿Quién lo tiene? Dios lo tenía. Segundo principio, el principio de la total depravación del hombre. Una mirada general de la Escritura, hermanos, al ver, nos dice que el problema no son los modelos económicos, sino el problema es siempre el mismo, el hombre. Leo algunos versículos también, no lo busquen. Salmos 14, 2, 3, dice, Jehová miró desde los cielos, imagínense esto, Jehová mirando desde el cielo a los hombres. Eso es lo que dice el texto, Salmo 14, del 1 al 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Respuesta, todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay quien siquiera uno. ¿Se acuerda de la conversación que tuvo Jesús con el joven capitalista? El que tenía muchas posesiones. ¿Se acuerda? ¿Cómo éste le llamó a Jesús maestro? ¿Y qué le contesta Jesús? No hay ni uno bueno, solo uno. ¿Qué está diciendo eso? ¿O qué estaba diciéndole Cristo al joven capitalista, cierto? Entre comillas, capitalista. Tú eres malo. Todos los hombres son malos. Eso es lo que está diciendo. Ahora, Salomón escribió, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. Hermanos, Dios puso a Adán en el lugar más perfecto que ha habido en la historia de la creación humana, el Edén. ¿Qué hizo Adán y Eva? Teniendo todo lo mejor, lo arruinaron todo. ¿Por qué razón? Porque el hombre es malo. El hombre es corrupto de nacimiento. Ahora, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, mis queridos hermanos, las Escrituras revelan esta verdad, que el hombre es malo. Les doy un ejemplo concreto en Apocalipsis, no lo busque. Apocalipsis 16, 8 y 9, en el contexto de la tribulación, aún en ese contexto de juicios divinos, dice el texto, blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Aún en el contexto más difícil y de juicio de parte de Dios, en la tribulación, aún en ese contexto los hombres no se arrepienten, hermano. De hecho, el texto dice, aún blasfeman el nombre del Señor. De hecho, posteriormente en Apocalipsis 20 leemos que al final del reino de Cristo, aún así va a haber una rebelión, al final del milenio. ¿Por qué razón? Porque el hombre es corrupto, el hombre es malo. Ahora, una mirada general al problema. Al ver, ¿cierto?, la información, digámoslo así, de los medios de comunicación, me pareció interesante escuchar a una politóloga chilena que se llama Tere Marinkovic, columnista y directora de la Fundación Nuevamente. En una conversación que ella tenía con dos personeros más políticos, dijo algo interesante que pasó desapercibido. Y le preguntó
o estaban hablando del conflicto, y ella dijo una frase y uno puede decir, ¿de dónde sacó esa frase? Dirigiéndose a otro personaje político conocido, Fernando Díaz creo que se llama, le dijo, ¿no crees que falta un poco de calvinismo aquí? ¡Wow! Calvinismo. Hermano, calvinismo, una académica secular mencionando un concepto teológico. ¿Por qué ella dijo eso? ¿No crees que falta un poco de calvinismo? Hermanos, una académica secular, repito, tiene más claro la teología que muchos cristianos. Por supuesto, Marinkovic se refiere a los principios calvinistas que impulsaron las bases del capitalismo, este modelo que surge también en los países posteriores a la Reforma. Sin embargo, como creyentes conocedores de la historia de la doctrina, sabemos que el calvinismo reflotó la verdad bíblica de que no son los sistemas económicos el problema, sino el hombre mismo, pues este está totalmente corrupto por el pecado original. Y uno de los problemas, hermanos, de la iglesia en este tiempo es justamente su desconocimiento de la comprensión de la doctrina y de la historia. Por eso es que a veces las personas no comprenden, mis queridos hermanos, que el pecado original en Edén trajo el desastre para todos los hombres y con ello para todas sus ideas. Ahora, como dije, hermanos, no son pocos los que siguen defendiendo, como lo hace fuertemente la Iglesia Católica, el supuesto libre albedrío, por no entender lo que enseñan las Escrituras con respecto a ese tema, por no entender cómo la Iglesia reformada, ¿cierto?, no la Iglesia milenarista, por supuesto, fue corrigiendo este pensamiento. Hermanos, todos estos conceptos, calvinismo, ¿cierto?, pelagianismo, son difíciles de entender. Pero no sé si se ha dado cuenta que nosotros también en la iglesia tenemos una instancia para enseñar eso. Y Felipe nos está enseñando a través de justamente los videos que estamos exponiendo para ustedes en cortos 10 minutos todos estos conceptos bajo el título de Entendiendo las doctrinas de la gracia. Les invito a verlos para que puedan entender todos estos conceptos que muchas veces pueden ser difíciles, pero explicados y enseñados son fáciles de entender. Una mirada general al sentido común, hermanos, de la maldad humana, que aún lo reconocen las personas que no son creyentes. La tesis de las Escrituras con respecto a los hombres es lapidaria, el hombre es malo. Esto aún lo reconocen los que tienen un sentido común no ideologizado, ya sea por el pelagianismo, semipelagianismo, arminianismo, el comunismo, porque el comunismo también tiene una antropología. Dice que Marx creía que el hombre comunista iba a ser el hombre ideal porque es un hombre bueno, que va a ser solidario con todos, y en ese paraíso socialista iba a tener cierto compasión por los demás. Nada que ver con la realidad, primero empírica, y con la realidad histórica y bíblica, mis queridos hermanos. 3 citas de autores que no son creyentes que hablan un poco de la maldad del hombre. Plinio, el joven, ¿cierto?, en el contexto del primer siglo, dijo: el mayor número de los males que sufre el hombre proviene del hombre mismo. No es un creyente. Joseph Conrad, un novelista británico posteriormente en el siglo XVIII, dice: la creencia en algún tipo de maldad sobrenatural no es necesaria. Los hombres por sí solos ya son capaces de cualquier maldad. No es creyente. Miguel Ángel, ¿cierto?, el famoso arquitecto y escultor, dijo: desde que amanece el día puedes pensar, hoy he de encontrarme con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un envidioso y un egoísta. Una persona que no conoce a Dios. Sir John Benmouth, ¿cierto?, un poeta inglés, dice: no existen los tiempos malos, es malo el hombre. ¿Quiénes dicen eso? Hermanos, aún el mundo secular que no conoce a Dios reconoce algo que es propio de la doctrina cristiana. El hombre es corrupto por naturaleza. Ahora, un pequeño análisis, y pido paciencia en esto, unas breves líneas para explicar esto de los modelos económicos. No quiero extenderme, solamente para que usted logre comprender cuál es el problema. En el día de hoy se alega que el modelo económico chileno fracasó. Por eso usted está constantemente escuchando reclamos como la destitución del presidente y también la petición de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque el modelo económico chileno fracasó. ¿Cuál es la respuesta a eso? Eso es totalmente falso. Y se lo quiero explicar con datos objetivos, mis queridos hermanos. ¿Qué son el capitalismo?
¿Ha escuchado esa palabra? ¿Qué es el socialismo? Hermanos, son modelos económicos, no son doctrinas soteriológicas, son modelos económicos que parten de ciertas teorías, que proponen, ¿cierto?, para el bien común y para el éxito y progreso de las naciones. El capitalismo, explicado de manera sencilla, es el sistema económico, ¿cierto?, basado en la propiedad privada, ¿cierto?, de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riquezas y en el intercambio de los recursos a través del mecanismo de mercado. O sea, cada uno de nosotros es, en cierto sentido, por naturaleza capitalista. Le decía a mi esposa que las mujeres son por nacimiento capitalistas. Se reía ella y yo le decía, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que más les gusta a la mujer es comprar, ¿sí o no? Pero otra cosa que es paralelo a comprar. A mí me mandan a comprar algo en el supermercado y yo no me interesa ver unas cosas que aparecen ahí con números. No, yo voy, compro lo que necesito y saco y lo pago. Pero ¿qué hace algo innato en la mujer? Ahorrar. Eso es propio, hermanos, de una esfera capitalista. La mujer es capitalista, insisto, es interesante, desde nacimiento, porque ella le gusta comprar, pero también ella puede en el mercado, ¿cierto?, poder justamente hacer lo que le permite este sistema económico, poder elegir, comprar, el más barato, todo eso. Ahora, un sistema socialista es totalmente lo contrario. Es un sistema en donde se prohíbe la propiedad privada. Si usted quiere tener un emprendimiento, por ejemplo, lo explicaba el otro día a mis hermanos en el culto, no precisamente en el culto, sino en la conversación posterior, ¿cierto? Hay una hermana, aquí la hermana Marta, que hace un pan muy rico. Ella podría generar una empresa, una pyme, haciendo pan, ¿sí o no? Propiedad privada. Tiene el derecho a hacerlo, lo puede hacer. Pero más encima no solamente puede hacer pan, puede vender el pan. Y yo puedo comprar ese pan. Bueno, en la teoría económica socialista eso es imposible, porque nadie puede ser dueño de nada. Todos somos dueños de esto. No puede haber propiedad privada, y lo explico de esta manera. Doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases. De ahí este constante protesta o este cantante eslogan: igualdad para todos. Todos debemos ser iguales, ¿cierto? Ni tampoco hay diferencia de clases. No pueden haber ricos, todos tenemos que tener lo mismo. Suena muy atractivo para los oídos. Pero mis queridos hermanos, quiero responder de manera concreta y sencilla para pasar al tercer principio. Recuerda que son 4. El modelo chileno capitalista fracasó, escuchamos constantemente. Hermanos, eso es totalmente falso desde el punto de vista de las evidencias objetivas. Javier Sala y Martín, profesor de la Universidad de Columbia, uno de los máximos expertos en el mundo en materia de desarrollo político, escribió: él no es, hermanos, un agente político en el sentido partidista, es un economista. Y miren lo que él escribió hace un tiempo. A través de la historia, las sociedades humanas han sido formadas por unos pocos ciudadanos, muy ricos y una aplastante mayoría de pobres. El 99.9% de los ciudadanos de todas las ciudades de la historia, desde los campesinos, fenicios, griegos, romanos, de la antigüedad, pasando por los agricultores de Europa, las Américas, los incas, los aztecas y los mayas, las dinastías imperiales, vivieron en una situación de pobreza extrema. Eso es un dato histórico, mis queridos hermanos. Absolutamente todas estas sociedades tenían a la mayoría de la población al límite de la subsistencia, hasta el punto que cuando el clima empeoraba o llovía, quedaba el desastre en cuanto a la muerte de muchos de ellos. Todo esto empezó a cambiar el año 1760, cuando un nuevo sistema económico nacido en Inglaterra y en Holanda, el capitalismo, provocó una revolución económica que cambió las cosas para siempre. En poco más de 200 años, el capitalismo ha hecho que el trabajador en medio de una economía de mercado no solo haya dejado de vivir en la frontera de la subsistencia, sino que incluso tenga acceso a placeres que el hombre más rico de la historia, el emperador Mansa Musa I, no podía ni imaginar. ¿Qué significa eso? Que ese emperador estaría envidioso en el colchón que usted duerme. Cosas tan básicas en el día de hoy parecieran que tienen que dársenos a nosotros por obligación. Sigue diciendo el autor: el capitalismo no es un sistema perfecto. Por supuesto, no es un sistema perfecto, lo dice un economista. Pero cuando se trata de reducir la pobreza en el mundo, ha sido el mejor sistema económico que jamás ha visto el hombre. Datos objetivos, ¿cierto? No de un creyente, ¿cierto?, en ciertas políticas sociales, sino un economista.
Ahora, ¿sabe por qué, hermanos? Usted en el día de hoy puede comprar un libro. De hecho, el otro día fue a Temuco y vi un libro, estaban bastante caros, sí, que decía La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Repito de nuevo, mire esa relación, la ética protestante. Acabamos de ver el concepto de protestante. Se entiende que son la iglesia evangélica. Entendemos que no se refiere exclusivamente a que debemos protestar. Pero ¿por qué alguien escribió en este contexto, cierto, este libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo? Hermano, tenemos que tener claro aquí no confundirnos. No existe una relación teológica entre el capitalismo y el protestantismo. No, porque el capitalismo es un modelo económico de rescate terrenal. El mensaje del protestantismo, por el contrario, trae un mensaje de rescate espiritual. No, no pegan ni juntan. No nos confundamos en eso, mis queridos hermanos. Y nosotros, justamente, debemos ser conocidos no por andar predicando capitalismo, no, en ningún caso, no, ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado, insisto, es predicar a Cristo, dice Pablo, y a este, ¿cierto?, crucificado. Ahora, sin embargo, sí existe una evidente relación histórica. Esto se debe al hecho de que este modelo económico surgió de la mano de la cosmovisión ética, moral, judeo-cristiana, el capitalismo. Y es la que llevó, ¿cierto?, a países a un desarrollo exponencial, como Estados Unidos, Alemania, Holanda, Inglaterra y Suecia. ¿Por qué, hermanos? Porque este modelo económico surge también de conceptos que surgen y parten de la Escritura. ¿Tú sabías que la propiedad privada se observa en los 10 mandamientos? No codiciarás. ¿Se acuerda lo que dice el texto después? Y sigue a continuación. Ahora, me llama la atención, hermano, y con esto termino este punto. El premio Nobel de Economía, Vernon Smith, escribió refiriéndose al modelo de mercado capitalista. Mire qué interesante. La última cita. Él dice, David Hume fue un escocés, inglés, economista también. Hace más de 250 años dijo que hay solo 3 leyes de la naturaleza. El derecho de posesión, eso viene siendo propiedad privada. La transferencia por consentimiento, el tema de poder tener libre mercado, ¿cierto? Y el cumplimiento de las promesas. O sea, ser consecuente con lo que tú lo dices. Dice Vernon Smith, ¿cierto? El Nobel en Economía. Esa es la base del orden, lo que hace posible la prosperidad y los mercados. Las leyes de la naturaleza de Hume tienen su origen en los antiguos mandamientos. Dice él, que no es creyente. No robarás, no codiciarás los bienes ajenos y no darás falso testimonio. Mire qué interesante. El juego del robo consume la riqueza y desalienta su reproducción. Codiciar la propiedad del prójimo invita a un estado coercitivo a redistribuir la riqueza y así pone en peligro los incentivos para producir la cosecha del mañana. El falso testimonio debilita la comunidad, la credibilidad de la administración, la confianza de los inversores y la rentabilidad a largo plazo y los intercambios personales que son propios justamente de este sistema. Hay una relación, mis queridos, evidente entre este modelo económico que surge, ¿cierto?, con principios morales propios de este sistema, la libertad humana, desde el comienzo de la vida hasta el final. ¿Quiénes son los que están protestando para que las mujeres tengan el derecho a protestar? Díganme ustedes. ¿Son las corrientes que surgen y tienen estos conceptos judeo-cristianos? Generalmente siempre es el lado socialista, comunista o de izquierda o marxista. Siempre. ¿Por qué? Porque ellos parten de una base atea de sus preconcepciones. Ahora, sin embargo, ¿el modelo chileno capitalista fracasó? La respuesta, mis queridos, es obviamente eso es falso, no es así. Históricamente, los países más desarrollados surgieron con este concepto detrás. Sin embargo, el problema del modelo capitalista, curiosamente, es el mismo problema del modelo socialista. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que el modelo capitalista no es perfecto. Tiene un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Aquí es donde fallan los teóricos defensores del capitalismo, ¿cierto? Que son economistas espectaculares. Describen el escenario económico de manera increíble. Pero ellos hablan de la moralidad del capitalismo, porque adjudican al modelo un fruto que éste no puede producir, mis queridos hermanos. Si bien es cierto, el modelo capitalista tiene posibilidades de colapsar a una nación mucho menos que el socialismo, contiene la misma dinamita moral para destruir las buenas ideas en un país,
porque ocupan las mismas piezas corruptas del modelo contrario. ¿Cuál es? La naturaleza humana. En términos generales, ¿qué es lo que estamos viendo en Chile? En un país que adoptó políticas capitalistas, estamos viendo corrupción de todos los colores políticos, y eso se debe al modelo, no necesariamente se debe exclusivamente a que el hombre es corrupto por naturaleza. Usted le puede pasar el mejor modelo económico, ¿cierto? Pero a la larga siempre va a caer en ¿qué cosa? Corrupción. Yo no puedo meterle el dedo en la boca. ¿Quiénes han sido los corruptos? ¿Solamente de una clase política? De todos los colores políticos han caído en la corrupción. Desde el punto de vista bíblico, eso se debe, mis queridos hermanos, por el segundo principio. ¿Qué dice? El principio de la total depravación del hombre. No se confundan, mis queridos hermanos, el texto claramente lo dice. Y nosotros los creyentes, por supuesto, tenemos una relación histórica con este modelo que es mucho mejor, pero nosotros no predicamos el capitalismo, hermano. ¿Predicamos qué cosa? El Evangelio, y a Cristo ya esté crucificado. Pero sí es bueno poner los datos en orden. Esto nos lleva al tercer principio, recordando lo que Dios dijo. Dios miró desde el cielo para ver si había un hombre que buscara a Dios. ¿Cuántos encontró? Ninguno. Todos se habían apartado. ¿Por qué? La tesis de la Escritura, el hombre es pecador. ¿Qué necesita para mejorar? ¿Un sistema de mercado, de libre mercado? Necesita una palabrita que la hemos estudiado mucho. Regeneración. Un sistema capitalista es superior, pero no tiene la capacidad de regenerar la corrupción humana. Solo el Evangelio, mis queridos hermanos. Tercer principio, el principio de la providencia divina. Y esta pregunta nos lleva a preguntar, hermanos, ¿dónde está su confianza? Yo no sé si muchos a lo mejor dejan de ver televisión y quizás es una buena medida, pero ¿quiénes han visto televisión? Conozco a varios que incluso han caído en cierta angustia. Hermanos, la pregunta del principio de la providencia divina pregunta, ¿dónde está nuestra confianza? Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está su confianza? ¿En un sistema capitalista? No, mis queridos hermanos. Nuestra confianza debería estar puesta ¿en quién? En Dios. 3 factores de manipulación masiva que justamente usa el socialismo o el marxismo, que es totalmente ateo y que se ha infiltrado en nuestro país. Primero, hermanos, y por eso que también se provocan estos conflictos y protestas en que muchos cristianos despistados se mezclan. Primero, la paranoia antiliberal o anticapitalista. El hecho de mencionar esa palabra es lo mismo que en el mundo evangélico cuando se mencionó o se me estaba mencionando la palabra, esto se ha mejorado. Cuando tú mencionas la palabra calvinismo, ¿tú eres calvinista? Lo mismo, hay palabras que son como palabras gatillantes que provocan al tiro sensaciones emocionales o reacciones fuertes. ¿Por qué? Porque ha habido un lavado también de cerebro. Hay una paranoia, por un lado, antimodelo, ¿cierto?, capitalista, pero también hay una obsesión igualitarista. Todos tenemos que ser, y eso es posible. Mis hermanos, no es posible eso, no es posible. Era chistoso ver una exposición de un economista mostrando una foto de una modelo. ¿Cómo son las modelos feas? Y al lado Betty la fea. ¿Hay igualdad ahí o no? Era muy gracioso verla. Pero uno puede pasar desapercibido que ¿quién tiene el mejor intelecto ahí? No se hagan que no han visto Betty, si la han visto. Betty la fea tenía un intelecto tremendo. Quizás no recibió algo que muchas mujeres reciben, que es la hermosura, ¿cierto? Pero recibió algo que en cierto sentido llega a ser mejor, que es inteligencia. Hermanos, la igualdad de naturaleza muchas veces no se da por sistema. No puedes uno oprimir o expropiar al que tiene más. No, ese es un robo. Ahora, antecedentes un poquito de la anatomía y psicología de los incrédulos. Siempre, mis queridos hermanos, las personas que no entendieron, que se dicen cristianas, lamentablemente muchas veces, han recurrido a actos que son totalmente anticristianos. Mira, ¿qué le parece esta mano ahí? ¿La veo, no? ¿No una protesta? ¿Qué comunica esta expresión? Estoy alzando mis manos hacia el cielo. Estoy de una u otra manera reclamando, ¿ante quién? ¿Ante la autoridad terrenal? ¿Cuál debería ser el gesto de nuestras manos? ¿Qué le parece esto o esto?
¿Alcanza a ver? Hermano, ese debe ser el gesto de mis manos. Juntar mis manos y orar en oración. No reclamar, empuñando mi mano hacia el cielo. Ahora, la confusión actual de los cristianos tiene antecedentes. Leo 3 versículos, no los busque, solamente estoy citando, la idea es que usted escuche. Mire la anatomía psicológica de los incrédulos, la relación constante de los incrédulos en crisis. Éxodo 15:24, no lo busque. Entonces el pueblo murmuró y dijeron, ¿qué vamos a beber, Moisés? Versículo 2 y 3 de Éxodo 16. Y toda la congregación, la democracia, murmuró y dijo, ojalá hubiéramos muerto. Ojalá hubiéramos muerto. En Egipto comíamos de todo. Éxodo 17:3. Y el pueblo murmuró contra Moisés al punto de apedrearlo. Siempre, hermano, la expresión de reclamo y de murmuración viene de parte de ¿quién? Siempre de los incrédulos, siempre. Pero también existe una bipolaridad emocional. Si usted lee Éxodo 15 del 1 al 21, va a haber una alabanza espectacular del pueblo de Israel. Te adoramos, Señor. Pero después que viene todo esto, y ellos al verse enfrentados a la necesidad, empezaron a cantar canciones del Víctor Jara de la época. Y también canciones de los prisioneros de la época, ¿cierto? Que están cantando, ahora se han vuelto a cantar en estos últimos tiempos, y muchos cristianos, ¿cierto? Ingenuos, ¿cierto? Ilusos, se ponen a cantar las mismas canciones. El derecho de vivir en paz, canta Víctor Jara, que en realidad significa el derecho a expropiar en paz, de acuerdo a la filosofía detrás de todo lo que implica el marxismo, mis queridos hermanos. Ahora, busque este texto. Este sí quiero que lo busque, Mateo 6, por favor. La noción de la providencia divina. ¿De dónde surge, mis queridos hermanos? Mateo 6, 25, por favor. Este es uno de los 2 textos que quiero que esta mañana leamos solamente. Mateo 6, 25. La noción de la providencia divina nos debe llevar a una mentalidad totalmente diferente. No protestante en el sentido, ¿cierto?, que se hace muchas veces en el día de hoy. No beligerante, no contestataria. Mateo 6, 25 al 34, yo lo voy a leer y ponga atención. Solamente una vez lo voy a leer y voy a explicar 4 cositas de ahí. Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, ve y piensa, eso es lo que está diciendo Jesús. Las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vosotros, o vuestro Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y dice el texto, y todas estas cosas por las cuales se preocupan, ¿cómo van a venir? Por añadidura. Ahora, 4 cosas antes de entrar al último principio. Hermanos, se repite 4 veces no afanéis. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué se repite que 4 veces no se afanen? ¿Entiende el mensaje o no? No se afanen. No se extramilicen, no pierdan el control. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? No protesten. Eso no es el camino. Segunda cosa, mirad, considerad. Son llamados a usar esto, la cabecita. Piense. Eso es lo que está diciendo cuando Él dice, miren por favor las aves del cielo. ¿Qué me está diciendo Jesús? Usa tu cabeza. Piensa un poco. Mira, ellos no tienen un sindicato de aves, ¿cierto?, que se programa para organizarse por el hambre que hay. ¿Quién las alimenta? Dios las alimenta. Más buscad. Este es un mandato, mis queridos hermanos, a dejar, ¿cierto?, por un lado, de hacer lo que yo no debo hacer, que es, por ejemplo, justamente protestar o reclamar, levantar mi mano al cielo. Más buscad, es el mandato directo a dejar la revolución.
y seguir el camino cristiano. Primeramente, buscar el reino de Dios dice o significa ocuparse de servir a Dios. Más buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué significa eso? Dedícate a trabajar para el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y segundo, busca su justicia. ¿Se da cuenta que el texto no dice busca la justicia social? Más buscar primeramente el reino de Dios y su... ¿Qué dice? No lo busque, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos... Esa palabra justificado habla de justicia. Es una palabra, digamos, penal. Es una declaración legal. Los creyentes debemos estar preocupados, hermanos, por eso, por la justicia imputada. ¿Cuánta gente no conoce a Dios? Tú le puedes dar justicia social y justicia imputada. Es lo que urgentemente necesita el hombre, arreglar sus cuentas. ¿Con quién? Con el Señor. Y nosotros somos mandados por el Señor como agentes de reconciliación. Reconcílense por favor con el Señor. Puedes vivir en una sociedad socialista como una capitalista, pero si no has arreglado tus cuentas con el Señor, estás frito. Y hermano, eso debe ser nuestro norte, no perder el punto. Por eso que dice, más buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, la pedagogía de la providencia divina, este es mi penúltimo punto de este punto. Vaya por favor al segundo texto al cual quiero que vayas. Este es el segundo, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. ¿Cómo Dios nos enseña, hermano, a depender de Él? ¿Cómo nos enseña? Para muchos esto puede ser sorprendente. ¿Cómo Él nos enseña a comprender este tercer principio de la providencia divina? Que Dios me provee. No es el jefe, que yo tenga un pituto en el trabajo. Hermano, siempre de perspectiva bíblica es Dios el que me da todo. No son los hilos que yo manejo. Mire, lo voy a leer una vez y puede que usted no capte en primera instancia el sentido, puede que sí, sin duda, porque no es difícil leer el texto, pero el sentido teológico puede ser un poco no fácil de captar a la lectura preliminar. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Moisés está hablando de la segunda generación. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué cosa dice su Biblia? Wow, sigo leyendo. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si te afligió y te hizo tener, ¿cómo eso dice? ¿Te afligió y te hizo qué cosa? Le está leyendo. Te hizo tener hambre. Sigo leyendo. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, la que da vida al hombre. ¿Leyó bien, hermanos? Dice el texto, hablándole Dios al pueblo más amado que ha habido, y te afligió y te hizo tener hambre. Tiene la misma Biblia mía, ¿cierto? ¿Se da cuenta de lo que dice el texto? Dios afligió a Israel. ¿Quién hizo pasar hambre a Israel? Hermanos, la evidencia escritural, desde la teología del Antiguo Testamento, claramente se revela que tanto la aflicción y las necesidades también pueden venir por medio del trato de Dios, ¿sí o no? ¿Se acuerda de Job? ¿Qué pasó con Job? ¿Tuvo malos negocios? ¿Fue que hizo una mala jugada por la que perdió todo? ¿O Dios permitió eso? Hermanos, desde el punto de vista bíblico, siempre Dios también usa esta herramienta y trato con sus hijos, la aflicción. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es la razón teológica que se ve en el texto? Dos razones. Fíjense por favor, hermanos. Versículo 8, capítulo 8, versículo 2. ¿Por qué hace Dios eso? Dice el texto, para probarte. Hermanos, las crisis económicas, las crisis emocionales, cualquier tipo de crisis tienen un aspecto positivo. ¿Saben por qué? Porque manifiestan y dejan ver lo que hay aquí en mi corazón. Cuando todo está bien, ¿me es fácil levantar las manos a Dios? No es fácil. Pero cuando tengo crisis, ¿qué es lo que salta desde mi corazón? ¿Qué es lo que se revela? A veces se revela queja,
murmuración. Pero no se revela muchas veces un espíritu cristiano a decir, Señor, no entiendo lo que pasa, pero confío en tu palabra. El texto dice que Dios hace eso, e hizo eso con Israel, para probarlo. Hermano, eso me lleva a entender de que las intenciones no son lo mismo que los hechos. Yo te voy a servir, Señor, mándame donde quiera. Esas son intenciones. Dios mide siempre la obediencia en base a intenciones o a hechos. A hechos. Quiero ver con hechos que me amas, no con intenciones. Quiero servirte, quiero seguirte. ¿Está bien? Perfecto. Pero eso no lo demuestra objetivamente desde el punto de vista bíblico. Un hecho demuestra eso. Y eso es lo que está haciendo, ¿cierto?, Dios aquí con Moisés. La segunda razón dice, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Para qué? ¿Para qué razón? El texto mismo lo dice. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Wow! Que no solo de pan vivirá. ¿Se acuerdan lo que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación? Todas las cosas que generalmente los hombres quieren. Poder, dinero. Pero el texto claramente dice que Dios afligió a su pueblo, aún le hizo pasar hambre, para enseñarle, para probar. Quiero ver qué es lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que a veces revela cualquier conflicto que tengamos a veces, mis queridos hermanos. A veces revela que más son las veces que a veces despotricamos contra Dios, más que le damos gracias en el conflicto. Esto nos lleva al último principio, el principio de la conducta cristiana cívica. Pablo escribió, no lo busque, Filipenses 1, versículo 27. ¿Saben desde dónde Pablo está escribiendo, mis queridos hermanos? Desde un hotel de 5 estrellas, ¿cierto? Pablo está escribiendo desde una cárcel. Y él dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Como es digno del Evangelio. Hermanos, aquí es muy interesante y explico los últimos puntos antes de terminar este punto. El imperativo que os comportéis, es interesante, es la palabra politeuomai, de donde surge la palabra polites. Pablo está pensando en la conducta del cristiano como ciudadano. Yo se lo había explicado. Esta palabra deriva de polis también, que es ciudad. Y literalmente quiere decir, compórtate como ciudadano. Pero, ¿cuál es la constitución a la que me debo? Dice, que os comportéis como es digno de ¿qué? Del Evangelio. Entonces la pregunta obvia es que ¿el Evangelio me sugiere protestar? No. ¿Me sugiere el Evangelio protestar pacíficamente por las justicias sociales, hermano? No. Eso no me sugiere, hermanos, la Escritura. Y me remito a explicar esto con 4 puntos de este texto. Que os comportéis como es digno del Evangelio. Este es el principio rector. ¿Qué significa comportarse como es digno del Evangelio? 4 cosas. Primero, que somos ciudadanos del cielo. Pablo lo dice en Filipenses también, capítulo 3, 20, ¿cierto? En donde claramente él expresa y dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿Qué significa eso? Que mi perspectiva de esta vida es que yo no voy a hacer de esta vida mi último propósito. Yo estoy de pasada en este lugar. Se los leo solamente como para complementar. Más nuestra ciudadanía, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y muy interesante porque la palabra ciudadanía es justamente la palabra también relacionada con el término polis, politeuma, que significa justamente ciudadano. Pero él nos dice en esa epístola, compórtense como ciudadanos del cielo, que están de pasada de manera correcta. Segundo, Pablo está diciendo que aunque estamos aquí, estamos de pasada, por lo tanto, nuestra conducta no está determinada por los modelos éticos humanistas, sino por la ética cristiana. Tercero, hermanos, tenemos una lucha diferente. Miren lo que dice justamente ese versículo en Filipenses 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y mire qué interesante, usa la palabra combatir. Dice combatiendo, no dice por las injusticias sociales, dice combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esa es nuestra lucha, mis queridos hermanos. La gente debe conocernos por ser predicadores del Evangelio,
porque damos a conocer a quien puede salvar al hombre del pecado. Esa es nuestra lucha. Y Pablo dice, mire, puede que yo no vaya o no llegue a donde ustedes, pero yo quiero escuchar ellos que ustedes, si están luchando por algo, ¿es por qué cosa? Por el Evangelio. Y cuarto, hermanos, tenemos otras armas. Pablo también nos ayuda a entender de que esta lucha de poderes que vemos constantemente se debe a que detrás de todo esto hay alguien que articula espiritualmente, que la Biblia lo llama el príncipe de este mundo. ¿Has escuchado este versículo? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Hermanos, ¿qué hace usted con una pistolita de agua? Ahí a protestar. Si la guerra es una guerra espiritual. Y si la guerra es espiritual, ¿cuáles son las herramientas espirituales? ¿Y cuál es una de ellas? Justamente, usted lo sabe, orar al Señor. Y orar, Señor, por favor, perdiste el control hace un mes, por favor, recupéralo. ¿Eso? Implica también, hermanos, remitirnos al Nuevo Testamento y sus ordenanzas objetivas conductuales. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la conducta, aparte de Filipenses 1:29. 1 Timoteo 2, 1 Pedro 2, Romanos 13. Solamente 8 principios que yo voy a rescatar de estas citas. No lo busque, yo se las leo. 1 Timoteo 2:1. No sé si la ha escuchado, pero es bueno que usted la escuche. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 2 cosas aprendemos de este texto. Hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, especialmente por los gobernadores y por todas las autoridades. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué andamos haciendo o qué hacen algunos pidiendo destitución del presidente? ¿Acaso eso es lo que pide la Escritura? Todo lo contrario, ¿qué es lo que pide? Orar por los que están en eminencia. Segunda cosa, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El Nuevo Testamento no nos llama a ser revolucionarios, nos llama a vivir, dice el texto, quieta y reposadamente, como es propio de la piedad. 1 Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Es tan explícito esto, hermano, en el texto. Ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Los creyentes somos un ejemplo, hermanos, de sometimiento. Mira cómo se conduce esa persona. Yo creo que esa persona es cristiana. Dice el texto, nuevamente repito, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Esa debe ser la marca del creyente, no ser revolucionario. Y por otro lado, Pedro también nos enseña que los creyentes no son defensores de los derechos humanos de los bandidos, sino defensores de la estructura de orden. Mire lo que dice el texto y que Pablo repite en Romanos. Dice el texto ahí, someteos a toda institución humana, ¿cierto?, ya sea al rey como al superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores. ¡Ay, la represión! Están golpeando a los malvados, pobres inocentes. Derechos humanos, justamente. No, hermano, nosotros debemos respetar las autoridades y las estructuras de orden. Para eso están. Y finalmente, Romanos 13, 1, 5. Usted ha escuchado este texto muchas veces. Someteos o sométase toda persona a esas autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Y quien resiste, ¿cierto? Bueno, a Dios acarrean también condenación para sí mismo. Porque los magistrados, los que están en la autoridad, no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Entonces pórtate bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por razón de conciencia, dice el texto. 4 conclusiones de este texto. Primero, los creyentes son un ejemplo de sometimiento a la autoridad, porque ¿quién estableció la autoridad? Dios. Dios la estableció.
quien se opone a la autoridad en realidad se está oponiendo a Dios y solos se ponen bajo el juicio civil y a una necesaria retribución justamente de parte de ellas. Si usted ve una protesta, mis queridos hermanos, si se organiza una protesta aquí en Lautaro, por ejemplo, a las 8 de la tarde, una protesta violenta, no vaya a comprar pan a las 8 y pase por la protesta. ¿Me entiende? También nos ayuda a entender sensatez cristiana. O sea, ¿qué hago yo ahí? Yo no estaba haciendo nada, dicen muchos. Cuarto principio de Romanos 13. La justicia penal es uno de los factores punitivos que fueron dados por Dios. Justicia penal. Dar al malvado lo que merece, ¿cierto? Para restringir justamente la maldad, ya sea la que se manifiesta a través de la subversión, la anomía, ¿cierto? El descontrol total, el caos, o el ataque directo a la autoridad. De acuerdo a este pasaje, Dios dio la prerrogativa de aplicar las penas punitivas, ya sea parciales y aún penales. ¿Qué piensa que dice este eufemismo? Porque no en vano lleva la espada. ¿Qué cree que tiene una espada de plástico la autoridad en el contexto en donde Pablo escribe? La espada es un eufemismo para decir, él tiene la autoridad para aplicar incluso la pena máxima. Termino, hermanos. Ahora, y quiero responder una pregunta legítima. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se están discutiendo leyes que van en contra de la fe, como las leyes de aborto, ideología de género? ¿Debemos protestar igual? ¿Qué piensan ustedes? A ver, los pongo entre la espada y la pared. Algunos dicen, no, es que son una protesta pacífica y una pregunta muy legítima. Pero, hermanos, hay algunas cosas que uno debe recordar. ¿Quién tiene el control? Dios tiene el control. ¿Cuánto vale mi voto en la urna? Es mi responsabilidad. ¿Se acuerda cuando Daniel, Mardoqueo y José cambiaron los destinos de la nación articulando movimientos políticos? ¿Se acuerda? ¿Por qué no se acuerda? Porque no está el texto. Porque no fue así. ¿Qué hicieron ellos? Oraron al Señor. O sea, una de las cosas que tenemos que hacer, si vemos unas políticas que van en contra justamente del pueblo evangélico, debemos orar, pero también respetar la ley. Ahora, por ejemplo, y de acuerdo a lo anterior, note con atención, de hecho, si Dios nos manda a respetar la ley, ustedes deberían saberse todo el artículo 19 de la Constitución de la República de Chile. ¿Se lo saben? No. Yo tampoco me lo sé, hermano. Pero el artículo 19 de la Constitución chilena revela qué es lo que ella expresa con respecto a las expresiones de la sociedad. Y ese artículo y sus incisos, da libertad, por ejemplo, de emitir en libertad nuestra opinión, con respeto. ¿Podemos hacerlo? Sí, no estamos quebrando la ley. Otro artículo, ¿cierto?, también dice que tenemos libertad de conciencia, de manifestar todas nuestras creencias en el ejercicio libre de todo culto que no se oponga a la moral y a las buenas costumbres. Eso es lo que estamos haciendo acá, que nos permite la ley. Tenemos derecho a presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado en términos respetuosos y convenientes. ¿Se da cuenta? ¿Podemos manifestar nuestra preocupación a las autoridades? Sí, hermano, sin duda, sin duda. Pero nunca de la manera secular, jamás, jamás. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, no existe, mis queridos hermanos, un principio político semipelagianista en donde uno puede decir, no, si nuestra protesta provocó los cambios en nuestro país, y aparte Dios nos pegó una empujadita. Eso no tiene ni un asidero la Escritura, mis queridos hermanos. Nada de ello demuestra la Escritura. Él siempre ha sido el que cambia el rumbo de la contingencia. No se olvide el caso y la historia de Mardoqueo y Esther. No se olvide el caso de José. No se olvide el caso de Daniel, mis queridos hermanos. ¿Quién cambió la historia? Dios cambió la historia. ¿Cuál es el principio de responsabilidad cristiana entonces? Por ejemplo, con este concepto de la justicia social, que quiero hacer un tema específicamente de eso, porque hay mucha confusión. Justicia social, hermanos, ¿sabe de dónde deriva? De la perspectiva marxista de lo que es la justicia social, que en el fondo llega a ser injusticia social, porque implica la expropiación de los que tienen más para darle a los que tienen menos, porque el principio transversal de este modelo económico es que todos sean iguales, incluso a través de los atropellos de las individualidades. Suena muy atractivo, justicia social. En el fondo es injusticia social.
¿Qué dice la Biblia con respecto a la necesidad de los pobres? Con esto termino. Gálatas 6, 9 y 10. No se olvide este texto. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice hacer el bien. ¿A quiénes? Menciona dos grupos. Dice a todos, pero pone un orden. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo entendió la iglesia? Porque muchos dicen, ¿y dónde está la iglesia en todo esto? Termino con estas tres explicaciones. Hacer el bien. Habla de la expresión práctica de la que habla también Santiago 2, 4 al 14. Acciones sociales, entre comillas, bajo la política de que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es la fe verdadera, de acuerdo a Santiago, el motor, hermano, el motor cristiano, no la política ni el Estado para que yo haga el bien. Yo no tengo que esperar del Estado. Estoy esperando del Estado que haga políticas para la ayuda social. No. La fe verdadera, de acuerdo a Santiago, es el motor. Una fe que está muerta jamás va a actuar. Le doy un ejemplo concreto y práctico. Aquí tienes, mi hermano, 80,000 pesos. Sé que lo necesitas. No me lo devuelvas. Sé que estás pasando por un tiempo difícil. Eso es una expresión práctica del Evangelio. Y Santiago dice, ¿qué sacan con decirle, sé que estás pasando necesidad, te palmo la espalda y yo te voy a orar por ti? Cuando hay actos y momentos en que requiere de nosotros la expresión práctica, toma hermano, aquí tienes. Hermanos, tengo una casaca que no estoy usando. Veo que siempre usas la misma, te la quiero regalar. Son expresiones prácticas, mis queridos hermanos. Ahora, en consecuencia, para un cristiano marchar en una protesta pública por justicia social es no solo un acto de contradicción cristiana, sino de evasión cristiana, porque esperamos que el Estado haga algo que usted y yo debemos hacer. ¿Cómo lo entendió la iglesia protestante durante todo este tiempo? Hermano, yo no tengo tiempo para leer y estoy terminando con esto. La iglesia protestante históricamente ha sido la que ha estado atrás de muchas iniciativas en ayuda de los pobres, los necesitados, de los huérfanos. Algunos dicen, ¿dónde está la iglesia? Siempre la iglesia ha estado trabajando con drogadictos, con personas que pasan necesidad. Hay libros que se ha escrito, ¿cierto?, con respecto a eso. ¿Por qué? Porque los creyentes bíblicos han entendido que la justicia social, entre comillas, desde el punto de vista bíblico, se reduce a servir al prójimo. Muchas veces podemos alegar por justicia, pero a veces no hacemos lo que es propio, ¿cierto?, justamente de lo que nos pide el Señor. Conclusión, mis queridos hermanos. ¿Cómo deberíamos los cristianos conducirnos como ciudadanos que estamos de pasada? La respuesta no es difícil si podemos responder a la frase de Pablo que dice, vivid sabiamente para ¿con quién? Para con los de afuera. ¿Y qué significa vivir sabiamente para los de afuera? Considerar a lo menos esta mañana, y entre otros más, 4 principios que me ayudan a entender que yo no soy el Mesías, no soy un pro o post Che Guevara, no. Estos 4 principios me ayudan a entender que como cristiano, las Escrituras son mi norte rector de conducta. Y estos 4 principios me enseñan a entender varias cosas que tienen que ver justamente con mi conducta. El principio primero, ¿cuál es? Repítalo. Soberanía. ¿Qué me enseña eso? Que Dios tiene el control. Segundo, el principio ¿qué me enseña eso? Que el hombre es pecador, que pueden haber modelos mejores que otros económicamente hablando, pero siempre el problema va a ser el mismo. El hombre es el corrupto. Tercer principio. ¿En qué confía? ¿En qué confiamos? ¿Quién provee? Acuérdese de Esther, hermano, por favor, es una increíble historia. ¿Se acuerda cómo Dios manejó los hilos? ¿Y qué hicieron los creyentes? Se remitieron a lo que tenían que hacer, confiar en ese Dios poderoso. Cuarto principio, ¿cuál es? Nosotros no tenemos que pensar, ¿cómo debemos conducirnos? Hermanos, hemos visto solamente así a grandes rasgos 3 pasajes en donde claramente
explícitamente se dice lo que debemos hacer en comunidad como ciudadanos justamente de un país. Claramente. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser un ejemplo de conducta cristiana y no olvidarnos, mis queridos hermanos. Puedo repetir muchas cosas esta mañana, pero una de las cosas que quiero dejar a ustedes es este versículo que a uno le da paz, a mí me da paz y me da orden. Me dice Joel, no pierdas el control, no se te olvide que tú no tienes el control. Acuérdate que Dios es el que tiene el control y que Él tiene un plan y una perspectiva que yo tengo que asumir. Ese último texto que quiero leer con ustedes es Salmo 67:4. El mismo que ha salvado a nuestras almas del pecado del infierno es el mismo Rey que va a volver. Y nosotros debemos confiar en Él. Si somos testigos de Cristo, de Él debemos predicar. Dice ese versículo, alégrense y gócense las naciones. ¿Y qué es lo que están haciendo las naciones el día de hoy? Quejándose, protestando. Pero llega un tiempo, que increíble, que el salmista lo vislumbra en el futuro. Alégrense y gócense las naciones. ¿Por qué? Porque juzgará a los pueblos no con igualdad, como quieren algunos, como dice el texto. Con equidad, hay una gran diferencia. Con equidad y pastorearás las naciones. ¿Dónde? El salmista también era premilenarista, ¿se da cuenta? En la tierra. ¿Espera usted a ese Cristo? Hermano, yo espero a ese Señor. Yo espero a mi Señor que vuelva. Porque ese es el reino perfecto que esperaron todos los creyentes y los piadosos.